¿Qué tal, amigos mecánicos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les hablo por parte de soporte técnico de la línea Tomco y el día de hoy nos vamos a enfocar al caso particular de un vehículo Chevy con sistema de inyección TBI, en el cual estaremos comparando como tal las emisiones contaminantes y los parámetros en el vehículo que genera un inyector de nuestra línea Tomco específico para el vehículo y un inyector que no cumple con los parámetros de funcionalidad. Inicialmente va a ser poco perceptible la diferencia en el vehículo, pero analizando las emisiones contaminantes y checando como tal el efecto en los sensores de oxígeno, nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre ambos productos. En estos momentos tenemos instalado tanto el inyector como el sensor de oxígeno de nuestra línea Tomco. Vamos a echar a andar el vehículo para esperar a que caliente a su temperatura operacional y posteriormente comenzar la prueba comparativa. Vamos a corroborar con nuestro escáner que el motor esté a temperatura operacional y así poder estar listos para realizar la prueba. Buscamos la temperatura del motor, que es esa, y nos menciona que ya está a 96 grados, por lo tanto ya está listo para hacer su ajuste, tanto el sensor de oxígeno como los demás elementos que involucra el control de combustible. Entonces ahora sí procedemos a meter la sonda y analizar los gases de escape. Ya colocamos la sonda en el sistema de escape del vehículo. Como tal vemos que está filtrando correctamente. De hecho, lo único que se puede apreciar un poco elevado es los NOx, pero los demás parámetros como los hidrocarburos, el monóxido de carbono y la mezcla de monóxido y dióxido de carbono están dentro del rango. El porcentaje cero en el oxígeno quiere decir que el sistema de escape no tiene ninguna fuga. Como tal vemos que las lecturas son estables, tenemos en ralentí el vehículo y está funcionando adecuadamente. Ahora vamos a realizar una prueba simulando una condición de carga con el motor aproximadamente a 2500 revoluciones. Como vemos, las emisiones sí se alteran de cierta manera, pero siguen dentro del rango establecido. Cumplen con los parámetros de verificación. Esta es una condición completamente normal. Obviamente cuando el vehículo, su sistema de escape, más que nada el catalizador, está funcionando correctamente. Entonces el sensor de oxígeno hace su ajuste de combustible y el inyector está pulverizando completamente toda la gasolina. Ahora vamos a corroborar el ancho de pulso de inyección, que es el dato que ya tenemos seleccionado en nuestro escáner, para corroborar cómo es que se comporta con las diferentes condiciones de aceleración. Vamos a acelerar el vehículo, vemos que en ralentí tenemos una lectura estable de 1.09 y al acelerar vemos cómo se modifica dependiendo o acorde a las condiciones de aceleración, y cuando vuelve a estabilizar su ralentí, el pulso de inyección se regresa más que nada a 1.09 milivoltios. Ahora vamos a desinstalar el sistema de admisión de TBI para poder checar directamente el método de aspersión que tiene el inyector en el vehículo.
Ya tenemos expuesto el sistema TBI, ahora vamos a corroborar directamente cómo es que se ve la aspersión en funcionamiento. Damos marcha al vehículo. Y como tal, en un inicio no se va a alcanzar a apreciar muy bien el abanico de combustible, ya que la pulverización es mínima, estamos en lento. Pero cuando aceleremos el vehículo, se va a notar un poco más. En esas pequeñas tomas alcanzamos a ver el método de operación del inyector cuando se presenta la aceleración. El abanico, como vemos, es estable, amplio, y la pulverización eso nos asegura una mejor calidad en la mezcla aire-combustible. Finalmente vamos a desinstalar el sensor de oxígeno para checar la operación y más que nada la condición del sensor cuando haya una buena mezcla. Como vemos, el sensor de oxígeno no presenta hollín, que viene siendo la condición de mezcla rica, de cómo nos damos cuenta, y básicamente está trabajando de manera adecuada. Recordemos con el inyector que cumple los parámetros de nuestra línea Tomco. Vamos a ensamblar nuevamente el mismo sensor de oxígeno, lo único que vamos a cambiar va a ser el inyector y vamos a ver el efecto que este tiene en el vehículo. Ahora colocaremos el inyector de origen asiático que no cumple con los parámetros ni especificaciones de equipo original y obviamente veremos el daño que esto puede hacer a los demás sistemas. Vamos a analizar principalmente la aspersión que generan este tipo de inyectores, para lo cual damos marcha nuevamente al vehículo. Y vemos que desde el inicio no se tiene tanta estabilidad en lo que es la pulverización de combustible y evidentemente cuando aceleremos el vehículo se va a notar un poco más.
De hecho, no es tan notorio en la estabilidad del motor, ya que como vemos está funcionando, por así decirlo, normalmente, pero cuando nos vamos a la atomización se ve claramente que no es un buen abanico. Y por ende la pulverización de combustible no es la adecuada. Bien, vamos a ensamblar todo nuevamente con este mismo inyector que no cumple parámetros y vamos a analizar los gases de escape. Como mencionamos anteriormente, el motor parece estar estable, pareciera que no existe ningún tipo de problema, ya que no hay inestabilidad en ralentí ni tampoco al acelerarlo. Como podemos ver con ese inyector, a pesar de que no cumple los parámetros de funcionamiento, el motor está trabajando casi estable. El problema lo vamos a ver en el análisis de gases. Para lo cual conectamos la sonda y comenzamos a analizar los gases de escape. Inmediatamente vemos cómo las partículas por millón de hidrocarburos son mucho más elevadas que con el inyector de nuestra línea Tomco, que sí cumple con los parámetros. Los NOx también están bastante elevados en proporción a la lectura anterior y por ende, como tal, el monóxido de carbono también se eleva. Y eso es en ralentí. Ahora vamos a acelerar un poco el vehículo para que vean cómo se modifican las lecturas. Como pudimos notar, los parámetros de plano se salieron de contexto. Esto nos provocaría problemas más que nada en la verificación y evidentemente inclusive se puede percibir físicamente un olor a gasolina cruda en el sistema de escape. Finalmente checamos el pulso de inyección. Como vemos, es un pulso todavía más corto debido a que se está inyectando gasolina de manera inadecuada y eso lo está detectando el sensor de oxígeno como mezcla rica, por lo cual envía su señal a la computadora y trata de compensar esa condición, y con eso corroboramos que el sensor de oxígeno sí está haciendo su labor, pero no es capaz de compensar al 100% la condición de mezcla rica generada por un inyector fuera de parámetros. En ralentí tenemos .83, .70, cuando con el original o con el de nuestra línea Tomco era de 1.09, era un pulso más amplio. Y en las distintas condiciones de aceleración sí va a modificar ese pulso, pero como vemos lo sigue tratando de ajustar debido a la condición de mezcla rica. Finalmente vamos a desinstalar el sensor de oxígeno para corroborar el estado en el que se encuentra. El vehículo estuvo andando un promedio de 2 horas aproximadamente y vamos a ver la contaminación que se generó en el sensor.
retiramos el sensor de oxígeno. Cabe mencionar que es el mismo sensor con el que estábamos trabajando anteriormente, pero vean, en este caso está totalmente contaminado. Es un claro indicativo de que la mezcla era demasiado rica, y como vimos, el sensor sí estaba haciendo su lectura, pero obviamente se va a reducir el tiempo de vida, ya que la piedra interior de dióxido de zirconio se va a contaminar más rápidamente con un inyector que no cumple con los parámetros de funcionamiento. Ahora vamos a analizar más a detalle las diferencias entre un inyector que cumple con parámetros de equipo original, como lo es el nuestro, y uno que no tiene esas características. Lo vamos a analizar en un laboratorio de inyectores. Ahora vamos a comparar el abanico de combustible que genera un aspersor de nuestro inyector Tomco contra uno de origen asiático, para lo cual tenemos una tapa del sistema TBI, nuestra fuente evidentemente alimentando a la bomba eléctrica. La vamos a prender, y de este lado tenemos un generador de pulsos para simular las condiciones reales en un vehículo. Vamos a aumentar un poco el pulso para que se note. Y como tal, en marcha mínima vamos a tener una aspersión parecida a la que estamos viendo, pero cuando aceleramos el vehículo se va a generar una aspersión parecida a la que estamos observando. De esta manera aseguramos que la mezcla es la ideal y no vamos a tener problema ni de mezcla rica o mezcla pobre que pueda detectar el sensor de oxígeno. Ya tenemos instalado el inyector de origen asiático y vamos a realizar la misma prueba. Prendemos la bomba, presurizamos el sistema y comenzamos con los pulsos. Como vemos, desde marcha mínima ya tenemos una diferencia notable. Nuestro inyector de la línea Tomco generaba un abanico más amplio, por lo tanto iba a tener una mejor mezcla aire-gasolina. Este inyector como tal es un chorro básicamente. Y cuando aceleramos el vehículo o en condición de aceleración, básicamente tenemos una línea de combustible sin generar un abanico de aspersión, y eso puede generar en el vehículo mezcla rica y por lo tanto contaminar el sensor de oxígeno y el catalizador. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Checamos la importancia de instalar piezas que cumplan con parámetros y especificaciones de equipo original, como nuestra línea Tomco, y las afecciones que se pueden dar en el vehículo al instalar piezas, en general, no solo inyectores, de mala calidad. Y bueno, no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales, regálenos un like en Facebook, síganos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más videos explicativos, técnicos y de operación en vehículo. Muchas gracias.